Hola, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es David López. El día de hoy vamos a ver lo que son manejar datos desde formularios de PHP conectados a bases de datos en MySQL. Para lo siguiente vamos a tener que definir qué es un formulario web. Estos son los principales puntos de interacción que existe entre un usuario y un sitio web o aplicación. Los formularios me permiten a los usuarios introducir datos que generalmente se envían al servidor web para su procesamiento y almacenamiento. Estos se usan del lado del cliente para provocar de alguna manera la actualización inmediata de la interfaz. Entonces, el formulario prácticamente es la visualización que tiene el usuario en la parte cliente, y la parte de la gestión va a estar a nivel de lo que sería nuestro servidor de bases de datos, que sería la gestión o donde se van a almacenar nuestros valores que hemos introducido como cliente desde el formulario web. En los datos que son del formulario tenemos nosotros lo que es el formulario for. El for nos permite definir lo que serían los formularios a nivel de HTML o puede ser en PHP. Los métodos o propiedades que vamos a utilizar es el método post y el método get, que son algunos de los que tenemos como propiedades de envío de datos en los formularios. Las propiedades de los métodos indican cómo se van a organizar los datos enviándolo al servidor, pudiendo ser mediante el método post o el método get. La función iset es o significa el retorno de tipo verdadero en el cual existe en el momento de hacer un check que esté seleccionado. En el caso de los botones de tipo submit es el que permite enviar los datos. Este envía una marca de tipo input, pero la propiedad type indica que se trata de un botón de envío de datos. En la propiedad de value indicamos el texto que queremos que aparezca en ese botón. Aquí tenemos un ejemplo cómo está o cómo envía nuestro botón en un formulario de PHP o un formulario que esté diseñado con HTML. Input type submit value confirmar es el valor que aparece en la parte del usuario o lo que visualiza el usuario. Tenemos algo que se llama un vector llamado request. El request es prácticamente la respuesta que vamos a recibir basado a nuestro servidor o la respuesta que van a estar al momento que el cliente solicita hacia nuestro servidor, que son las solicitudes que vamos a enviar. Esto indica un subíndice con el nombre del cuadro del texto y lo definimos en el formulario. En el caso del elemento for, tenemos nosotros que la acción es a qué archivo me va a llevar o qué archivo es el que va a manipular los datos o van a procesar los datos en PHP. En este caso pues se llama contacto.php, la página que vamos a llevar al formulario, y el método que se va a utilizar es un método post. Se cierra lo que sería el formulario. ¿Qué es lo que hace esto? O el atributo action lo que va a hacer es ubicar una URL donde vamos a enviar los datos que están recopilados en nuestro formulario para que puedan ser validados. El atributo de tipo método o método define con qué método del protocolo HTTP se van a enviar los datos. En este caso pues tenemos el método post y el método get. En el caso del método post, los datos se mandan encapsulados, el cual no son visibles a través de la URL o en la parte superior de nuestro navegador, en la parte de lo que sería nuestra dirección URL. Entonces, cuando nosotros enviamos un método post, estos datos no se visualizan. Si nosotros utilizamos un método get, sí vamos a visualizar los datos que están incrustados en la variable. Algunos elementos son como label, input, text area, en el cual la label representa una etiqueta para un elemento de una interfaz de el usuario. Los de tipo input son los que se usan para crear controles interactivos para formularios basados en web, con el fin de recibir los datos del usuario. En el caso de los text area, representa un control para la edición de multilíneas de texto sin un formato. Un ejemplo que tenemos nosotros por acá es trabajar con lo que serían los inputs y lo que son los test area.
Aquí tenemos capturar el nombre, capturar el apellido y capturar un mensaje. Y en el caso del tipo submit, que son enviar los datos, que ese sería nuestro botón de envío. Vamos a hacer una recepción de datos, o cómo hace la recepción de datos en PHP. En la parte de la recepción de datos tenemos los controles de tipo text y de tipo submit. Por ejemplo, si yo utilizo o quiero capturar el nombre, entonces utilizo la propiedad input type text y el nombre que yo voy a asignar, que en este caso pues el name, que va a ser asignado a ese tipo de elementos de mi formulario. Entonces, por ejemplo, cuando yo dé la opción de input type submit, el valor que confirmar, observamos nosotros acá. Entonces, esto sería mi etiqueta, usar nombre o la label. En el caso de donde dice David Ismael, sería mi input, que sería esto que está acá, input text. Pero esa caja se llama nombre. Luego, en un archivo posterior que está llamado practica2.php, se recibe ese valor. Ese valor que va a ser que se va a recibir es el nombre ingresado es. Este es un mensaje utilizando las banderas que son de PHP, que tenemos la apertura y la parte de lo que sería nuestro eco, que dice el nombre ingresado es punto y coma, hago un eco, hago el request, ¿va? Que lo que va a hacer es recepcionar mi dato que ingresó el usuario en la caja de texto. ¿Y cómo se llama esa caja de texto? Se llama nombre. Entonces aquí está nombre y lo que voy a hacer es recepcionar, lo que va a hacer el servidor es recepcionar ese valor. Una vez que lo recepciona, entonces aparece en la página práctica 2 que dice el nombre ingresado es David Ismael. Entonces, ¿cómo se logra llegar a esta práctica 2.php? Si observamos en el formulario, dice for método, el método es post y la acción que va a hacer es la URL. ¿Cuál es la URL? Va a ir a práctica2.php. En el caso de un control de radio, lo que va a hacer el tipo el tipo que van a utilizar es de tipo radio. Se le pone un nombre, ese nombre, cuantas cantidad vayamos a usar de radio y sea algo referente a un mismo tipo de género, entonces podemos utilizar el nombre del radio con el mismo nombre. En este caso observamos nosotros que name dice radio 1, aquí también este name dice radio 1. Observamos que los dos se llaman iguales. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo. En este caso es al grupo de tipo de sexo. Y en el caso del valor que vamos a agregar, ese valor dice es femenino o fem, en el caso del valor también para masculino o más, que dice acá. Observa que el usuario va a visualizar por acá esto que dice femenino y esto que dice masculino. Eso se va a ver en el equipo de tipo cliente. En el caso del submit, siempre que sería para confirmar o enviar, aquí observamos nosotros, ya tenemos el de tipo input text y aquí tenemos también el que dice femenino y el que dice masculino. Entonces selecciono, por ejemplo, este tipo radio, doy acá, doy confirmar y cuando pase a la acción que es práctica2.php, pasa a recepcionar esos datos, que sería el request. Y me dice si el radio 1 es igual a FEM, que es esto que está acá, el tipo de valor que ha sido asignado, entonces que va a ponerlo en una variable que se llama FEM. Esa variable le vamos a asignar el texto que diga femenino. En la salida va a decir el sexo y punto para concatenar lo que sería mi variable. En este caso se llama FEM. De lo contrario, si no es FEM, entonces puede utilizar el mismo radio 1 con la asignación de más, que significa que vamos a asignarle masculino y podemos mandar a sacar nuestro mensaje. Entonces, de esa manera, nuestro PHP lo que va a hacer es hacer una decisión, ¿verdad? Si el sexo pues no es femenino, entonces masculino, pero eso se hace basado a la recepción de los datos que han sido ingresados en nuestro formulario para el control de radio. Para el caso del control de checkbox, tenemos nosotros que los checkbox también es un tipo de ingreso de valores en nuestro formulario
y también podemos llamarlos según sus nombres diferentes. En este caso, el check 1 me indica que puede leer, el check 2 me dice que es para jugar, el check 3 para descansar y el check 4 me dice que pueden ser otros. Quiere decir que el usuario puede seleccionar cualquier tipo de pasatiempo basado a usar checkbox. En este caso, tenemos lo siguiente: cómo se resecciona cuando va según el método post que tenemos en la acción siempre del URL para práctica2.php. Se reseccionan los valores y tenemos cuál pasatiempo escogió el usuario. En este caso, si iset, if iset, si ese dato fue agregado en el check 1, entonces el check 1 significa que vamos a tener por salida leer. De lo contrario, podemos tener nosotros otro if y decimos si ha sido activado el check 2, entonces diga jugar. Si se activa el check 3, entonces descansar. Si activa el check 4, quiere decir que va a ser otros, ¿verdad? De esa manera estaríamos nosotros seleccionando o teniendo varias opciones usando checkbox. En el caso de la salida, vamos a tener nosotros, su pasatiempo es leer, jugar y descansar, que son los que por acá el usuario tuvo que haber dejado listo o debió haber dejado checado por acá. Otro es el control select para hacer unas listas de tipos desplegables. ¿Para qué me funciona esto o qué opción tiene? Bueno, en este caso es de tipo select. Bueno, se le asigna un nombre. En este caso el nombre que le asignamos se llama pasatiempo y los valores que va a llevar cada uno de ellos. En este caso, si el usuario selecciona el primero, que es el valor de leer, entonces pues va a tener la opción leer, jugar, descansar u otros. Y por último terminamos con el select, pero observamos nosotros que cada uno lleva lo que son un option, y esa option lo que va a hacer es capturar un valor del que el usuario haya seleccionado. En este caso, en el ejemplo, se seleccionó lo que es el valor jugar. Una vez que dimos confirmar o enviamos nuestros datos siempre a nuestro práctica2.php, entonces obtenemos nosotros este resultado. Su pasatiempo es, mandamos a sacar o mandamos a verificar nuestro request del pasatiempo y igualamos. En este caso, si él seleccionó leer, entonces que muestre leer. Si él selecciona jugar, entonces que muestre jugar, y así sucesivamente. En nuestro caso seleccionamos jugar, entonces en la salida va a decir lo que es jugar como pasatiempo. En el caso del text area, que sería un cuadrito un poco más grandecito basado a la diferencia del input text, entonces podemos nosotros realizar o podemos ingresar valores. Por ejemplo, acá en este caso tenemos opinión, puede ser una dirección, otro que ustedes lo estimen necesario para que podamos utilizar de esa manera. Entonces el text area cuenta siempre con un nombre para poder almacenar lo que sería la opinión del usuario acerca del sitio. Una vez que le doy confirmar, entonces, ¿cómo se resecciona el valor? Se resecciona siempre con el tipo request y mandamos a incorporar en este pequeño array o en este que nosotros tenemos como arreglo lo que sería el valor de opinión, lo que el usuario ingresó en opinión. De esa manera, nosotros hemos capturado los valores que el usuario ingresó usando los diferentes elementos de formulario. Cabe destacar que cuando nosotros utilizamos formularios en PHP, prácticamente son muy similares a los que trabajamos nosotros con otro tipo de lenguaje de programación. Cada uno de ellos lleva siempre un nombre en el cual pues se ve o podemos nosotros utilizar una asignación en variable. En este caso la observamos nosotros de tipo de variable global request, significa pues que está reseccionando basado al servidor. Ese request es algo que ya está predeterminado en nuestro lenguaje de programación, en el caso de PHP, y puede ser utilizado para recepcionar los datos que han sido ingresados en cada una de las cajas o en cada una de las opciones que tiene el formulario. Ahora pues vamos a proceder a conectarnos a MySQL. MySQL, recordemos nosotros que es un gestor de bases de datos, es de software libre, viene incluido con nuestro software de OneServer. Entonces vamos a aprovechar o se aprovecha prácticamente en hacer la conexión de PHP con MySQL.
Para poder realizar este ejemplo, debemos comenzar nosotros creando la base de datos trabajando con MySQL. Recordemos que desde nuestro One Server vamos a la opción de MySQL y ahí iniciamos nuestra base de datos. Si no tienen contraseña en la base de datos, entonces solamente presionan Enter y automáticamente me va a salir en mi lenguaje lo que sería MySQL. Claro está que si ustedes asignaron una contraseña a sus bases de datos, entonces debemos nosotros tener ese control de esa contraseña que debemos de agregar. Una vez que hemos agregado o hemos conocido nosotros, hemos ingresado a nuestro MySQL, procedemos a crear nuestra base de datos. En este caso se llama fpersonales. En el caso de fpersonales es la parte de nuestra base de datos, ¿va? Que serían los formularios para la parte de personas. Procedemos luego a utilizar el código que dice use fpersonales. Eso lo que va a hacer es seleccionar la base de datos para que podamos nosotros comenzar a crear nuestra tabla. Creamos esa base de datos o hemos cambiado hacia nuestra base de datos y luego de que ya estamos en ella pasamos a la creación de la tabla. En este caso la tabla se va a llamar TBL datos personales, ¿verdad? Que tenemos acá y qué campos va a contener esa tabla, ¿verdad? Esa tabla tiene o contiene un ID que es de tipo entero y es autoincrementable y no puede ser nulo. Este va a ser utilizado como una clave principal. Luego tenemos lo que sería el nombre, que es varchar, lo tenemos con 50 caracteres y no puede ser nulo. En el caso del teléfono puede ser de tipo entero y también no va a ser nulo. El sexo va a ser varchar, lo dejamos asignado en 50 y no puede ser nulo. El pasatiempo, así como la opinión y la restricción que tenemos nosotros basado a nuestra clave principal. Luego posteriormente, una vez que ya hemos creado nuestra tabla, observemos nosotros que siempre dice o debe decir carry OK. Eso significa que ha sido exitoso el momento de crear nuestra tabla en MySQL. Luego podemos pasar a describir nuestra tabla de la siguiente manera, usando el comando describe tbl datos personales. De esa manera yo conozco cuáles son los campos de la tabla que yo he creado. Si observamos nosotros está el ID, el nombre, el teléfono, el sexo, el pasatiempo y la opinión, ¿verdad? Que vamos a tener acerca del usuario. Comenzamos ahora, una vez que hemos creado nuestra base de datos en MySQL y nuestra tabla, procedemos a crear nuestra conexión en PHP. La sintaxis es sencilla, la parte de la conexión en PHP, esto es una referencia, aunque también podemos hacerlo un poco más amplio, ¿verdad? Basado a nuestras necesidades que tengamos nosotros. Esta es la cadena de conexión que tenemos en PHP y es algo bastante sencilla que lo que va a hacer es prácticamente enlazarnos con nuestra base de datos. Entonces tenemos primeramente una variable, observamos nosotros que abrimos nuestra etiqueta de PHP, un comentario que es conectar a MySQL y luego tenemos una variable, tenemos la variable que se llama con. Esa variable se le asigna algo que se llama MySQL y connect, que esto es prácticamente una función de que conserva la parte de MySQL o nuestro servidor que tiene conexión a MySQL. En este caso está compuesto de lo siguiente: tiene el nombre del servidor, en este caso mi nombre de servidor se llama localhost, en el caso del usuario de MySQL que se llama root, en el caso si tengo un password, si le he puesto password a mi MySQL iría en este espacio. Si no tiene password, entonces lo dejamos acá entre comillas simple, damos una coma y después lo que continúa es asignar el nombre de la base de datos que hemos creado en MySQL. En este caso se llama fpersonales. Si en este caso tenemos nosotros un error al momento de todo este tipo o esta parte de la conexión, entonces me puede mandar lo que sería el error de nuestro servidor. En este caso lo voy a mostrar con un MySQL y-error. Eso es una función que va a permitirme mostrar lo que sería el error que tiene MySQL al momento de quererse conectar desde PHP. Entonces aquí tenemos cuál es el MySQL Connect. Lo que va a hacer es abrir una nueva conexión al servidor en MySQL.
El de error lo que va a hacer es describir o mandar el error o el último error que ha tenido la conexión, si lo hubiese. Si no lo hubiese, entonces no manda, automáticamente va a hacer la conexión. En el caso del MySQL SelectDB es una función utilizable también si queremos nosotros mandar a llamar por aparte lo que sería nuestra base de datos. Ahora se puede proceder a lo que sería nuestro formulario. El formulario lo que va a hacer es ir a la acción que es guardar datos.php. Ese guardar datos.php es la URL que vamos a utilizar para que se puedan guardar esos datos. ¿Qué método se va a utilizar? Se utiliza el método POST. Mandamos a hacer etiquetas, lo que sería el nombre, un input type de tipo texto para el nombre, para el teléfono. En el caso, vamos a hacer una etiqueta que es sexo, del sexo, y luego vamos a tener lo que es input type para los de tipo radio. En el caso del radio puede ser femenino o masculino. El pasatiempo que vamos a tener, ese pasatiempo se está utilizando lo que sería de tipo lista o de tipo select para que pueda seleccionar el usuario cualquiera de esos valores, leer, jugar, descansar u otros. Y por último, la etiqueta que dice que ingrese la opinión sobre el sitio web, que es un text area denominado opinión. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a utilizar un botón llamado Submit que va a tener como valor enviar los datos. Una vez que hemos construido nuestro formulario, pasamos a la opción de guardar datos.php, que es lo que mencionaba el for action que tenemos acá. Entonces, tenemos acá en lo que sería guardar datos.php, abrimos nuestra bandera de PHP y hacemos una función llamada include. ¿Qué significa include? Include significa que va a incluir ese archivo y lo va a analizar. ¿Cuál es el archivo va a analizar? Ese que se llama bdcon.php. ¿Cuál es ese bdcon? Bdcon es el que tenemos de inicio, donde tenemos la cadena de conexión, donde me dice que tengo localhost, que me dice que tengo root, me dice que si tengo contraseña, MySQL y me dice el nombre de la base de datos. Entonces lo que va a hacer él es incluir ese archivo que se llama bdcon.php en ese espacio. Posteriormente asignamos a los envíos de los datos de que han sido capturados en nuestro formulario, en este caso el nombre, el teléfono, el sexo, el pasatiempo y la opinión, asignados a variables. Observamos nosotros que tenemos una variable llamada nombre, llamada teléfono, sexo, pasatiempo y opinión. Entonces, estos valores van a ser recepcionados en estas variables que están acá asignadas. Una vez que hemos asignado las variables, procedemos a utilizar una consulta y hacemos una variable. Esta variable se llama query o consulta que podemos hacer y va a ser asignado la instrucción que nosotros ya conocemos en MySQL, que es la insertar los datos hacia una tabla. En este caso recordemos que la asignación principal que tiene lo que sería una base de datos es insert into, el nombre de la tabla, los nombres de los campos, values y luego los valores que van a ser agregados. En este caso me dice insert into tbl datos personales y cada uno de los campos o los nombres de que voy a utilizar. Dice nombre, teléfono, sexo, pasatiempo, opinión. ¿Dónde están estos? Estos están contenidos en nuestra base de datos de MySQL. Estos campos ya existen porque ya creamos nuestra base de datos. Entonces, ¿qué valores van a ser ingresados? Van a ser ingresados este que dice acá, nombre, y ese nombre va a ser lo que está recepcionado en esta variable que dice nombre. Y así vamos por teléfono y cada uno de los campos que ahí visualizamos o cada una de las variables que vemos acá que dice nombre, teléfono, sexo, pasatiempo, opinión. Luego, una vez que ya han sido enviados esos datos a nuestra base de datos, es el momento de insertar los datos. Entonces se hace lo que sería un MySQL query, que lo que va a hacer es enviar una consulta hacia nuestra base de datos. ¿Cómo va a ser esa consulta? Primeramente va a tener una variable llamada con y luego la variable llamada query. ¿Qué significa esto? Significa que esta variable llamada con nosotros la encontramos en el archivo que se llama bdcon.php. Recordemos que cuando mandamos a hacer la cadena de conexión en bdcon.php tenemos una variable llamada
con. Entonces acá también mandamos a hacer con MySQL query, lo que va a hacer es llamar esa variable para que él haga la cadena de conexión y adjunte a esa cadena de conexión lo que sería el insertado de datos a esta tabla llamada TBL datos personales, que sería el query. Una vez que esto ha sido cumplido, ¿verdad?, que prácticamente ya se conectó y ya también encontró la base de datos, entonces y observa que los campos son iguales, él puede mandar a insertar esos datos de manera correcta. De lo contrario, quiere decir que hay un error al ingresar los datos. Vamos a suponer que un campo que está ahí mostrado no es uno de los que está en la base de datos, entonces posiblemente me marque error o posiblemente la cadena de conexión esté incorrecta. De lo contrario, me va a decir también de dónde está el error al momento de la conexión, ¿verdad? Entonces aquí me dice MySQL -error y me dice vas a llamar la variable de conexión. Una vez que hemos finalizado, entonces vamos a obtener nosotros ya la siguiente información. Por ejemplo, este es mi formulario que ya habíamos creado, el nombre, yo ya agregué, selecciono el sexo, pasatiempo y luego ingreso mi opinión en sitio web y les digo pues que es PHP con MySQL, aunque se le puede agregar más valores. Le doy enviar datos y lo que va a hacer al momento de enviar los datos es ir a guardar datos.php y acá me dice que los datos han sido ingresados correctamente, ¿verdad? En el caso de que si queramos nosotros visualizar los datos que fueron ingresados desde el formulario de PHP a MySQL, nos vamos a nuestra base de datos, nuestro gestor de bases de datos de MySQL, y ahí escribimos nosotros la instrucción que es de SQL o las de bases de datos. El comando a utilizar es select *from y el nombre de nuestra tabla. En este caso la tabla se llama TBL datos personales. Observamos nosotros que ya se agregó el campo que pusimos nosotros o agregamos nosotros desde el formulario. Como actividad individual, estimados estudiantes, les va a quedar agregar 5 campos más a la base de datos y al formulario. Pueden decidir ustedes qué campos más pueden ser solicitados para el usuario. Además, vamos a realizar una hoja de estilo, algo que ya podemos realizar aplicándoselo al formulario para que se vea un poco más detallado y un poco más bonito. En el caso también les va a quedar como actividad individual investigar cómo listar los datos de la base de datos en una hoja de PHP, ¿verdad? Entonces, cuando decimos listar, quiere decir que sería mostrar los datos o ver los datos que tenemos en MySQL en PHP. Hasta aquí llegamos con esta presentación, ¿verdad? Estaría dispuesto ante cualquier inconveniente o cualquier consulta en el aula virtual o por acá nosotros en el grupo de WhatsApp. Muchos gustos, estimados estudiantes.